luego la situación atendida conforme corresponde a las leyes y a todas las disposiciones también administrativas. Gracias, coronel. Gracias a usted. Ahora quisiera comentar este otro tema que periódicamente tratamos de identificar dónde están las inquietudes públicas y encontramos mucho valor en la opinión del público, porque a veces a través de redes sociales, a través mediante los medios de comunicación, a través por comunicación directa en otras ocasiones, nos comparten las distintas inquietudes. Bienvenidas todas las inquietudes, todas las dudas, cuestionamientos, observaciones, críticas incluso que se pudieran presentar, nos ayudan mucho a identificar cuál es el sentir de la población y dónde están las necesidades. Una de esos comentarios es el tema de los cubrebocas de uso comunitario. Y aquí quiero referirme a lo siguiente. Es muy claro, y desde mi punto de vista completamente legítimo, que la población en general quisiera tener respuestas precisas o dicotómicas en blanco y negro, o es sí, o es no, o es siempre, o es nunca, para cada cosa que le ocupa. Es totalmente legítimo. Lo mismo ocurre en el mundo de la medicina clínica, cuando un paciente, esto independientemente de COVID, acude a consulta y quisiera saber: ¿me puedo comer el brócoli? No me puedo comer el brócoli. ¿Puedo tomar agua? No puedo tomar agua. ¿Puedo subir a la montaña? No puedo subir a la montaña. Raramente, déjenme decirles que raramente en la experiencia de salud, tanto en medicina, en la experiencia clínica individual de la salud, como en salud pública, las cosas son en blanco y negro. Raramente hay consideraciones absolutas. En la gran mayoría de las cosas existe una situación que puede cambiar respecto al tiempo, porque a veces lo que era inconveniente en un momento puede ser aceptable en otro momento y puede ser recomendable en otro momento. O a veces la evidencia científica sobre la utilidad de algo, de una intervención, de un producto, no es completamente definida y entonces hay recomendaciones relativas, así se llama técnicamente, recomendaciones relativas. Este es el caso de los cubrebocas. Los cubrebocas, que son este dispositivo, veo que ya la mayoría de ustedes lo utiliza, es un dispositivo que tiene un efecto mecánico de retención de las partículas líquidas que provienen de las secreciones de la nariz, de la boca, de la faringe, y que hemos comentado aquí repetidamente son el vehículo, el medio por el que se transmiten no solamente el virus SARS-CoV-2, sino muchos agentes infecciosos, virus y también bacterias que causan enfermedades respiratorias. Hemos dicho también que existe una parte sustancial de evidencia sobre la utilidad de los cubrebocas como un mecanismo de protección a los demás, a partir de una persona que tiene la infección, en este caso COVID, que no la transmita a los demás, en la medida en que tiene un elemento de retención, de bloqueo mecánico, y entonces disminuye la probabilidad de que las partículas infectantes, que son estas partículas líquidas con virus, se propaguen hacia los ojos, nariz o boca del vecino. Este es el principio de uso en cirugía. Como todos ustedes saben, las cirujanas y los cirujanos utilizan un cubrebocas y también todo el personal que está dentro de un quirófano para evitar contagiar de cualquier cosa o contaminar el espacio quirúrgico, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad craneal, cualquier espacio donde se esté haciendo una intervención que requiere condiciones asépticas, es decir, sin microbios. Por eso el personal quirúrgico usa cubrebocas. Basado en este principio, cuando existe una enfermedad que puede ser de interés epidémico y podría contagiarse, se ha considerado que potencialmente podría utilizarse un cubrebocas para disminuir la transmisión hacia otros. Y hay razonable evidencia para mostrar que si las personas infectantes, que son las personas infectadas,
en un periodo de su enfermedad usaran cubrebocas, disminuirían la probabilidad de transmitir la enfermedad a las otras personas. Lo que es menos claro, y la evidencia todavía es inconclusa, es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas. Y en general, los distintos elementos de evidencia sugieren que no. Las razones las hemos comentado, tienen que ver, entre otras, con el hecho de que los virus respiratorios, o al menos pero muchos otros, se transmiten también por los ojos. Si las partículas infectantes caen sobre la conjuntiva, que es la membrana que recubre el espacio anterior de los ojos, ahí se pueden poner estas partículas de virus y ahí se contagia. Entonces, aunque uno tenga cubierto nariz y boca, si tiene descubiertos los ojos, también se puede transmitir por ahí. Y la otra razón, también considerada, es que una persona que no está entrenada en el uso de cubrebocas, como lo están las personas de los equipos quirúrgicos y otros equipos médicos, llega un momento en que se cansa del cubrebocas. Cuando una cirujana está en el acto quirúrgico, por largo que éste sea, en promedio dura 3 horas, vamos a decir, 4, 5, 6, a veces hay cirugías muy, muy largas, sabe que no se debe tocar la cara, porque si se toca la cara, en primera contamina los guantes y con los guantes contamina el espacio quirúrgico, entonces sabe que no se debe tocar la cara. Pero cualquier persona en el espacio de la vida diaria se cansará, le va a dar calor, le va a irritar, le va a dar comezón y de manera inconsciente o consciente se va a tocar la cara para acomodarse el cubrebocas, para ponérselo de gargantilla, para quitárselo unas horas, para ponerse a comer. Y en ese momento ya no hay un efecto que podría ser útil y ya no lo es por estas razones. E incluso el tocarse la cara, posiblemente con unas manos que han sido contaminadas por otra persona que se estornudó en las mismas, le llevaría los virus a la vía respiratoria. Entonces, en días recientes ha estado circulando un diagramita que parece interesante, aunque raramente proveen una fuente bibliográfica consistente, en donde se ve una persona infectante que se pone el cubrebocas y una persona no infectada que se pone el cubrebocas. Y se hace una especie de escala donde se dice, si se le pone el infectante, disminuye el riesgo X, grado 1, o dice menor riesgo, etc. Si se la ponen los dos, hay una gran protección. Ya había una tercera versión que dice, y si el que está infectado se queda en casa, disminuye el riesgo casi absoluto. Eso es cierto, quédense en casa. Entonces, lo cierto es que esto causa confusión porque empieza a darse una apreciación diversa. Ayer decíamos precisamente de este fenómeno en la vida moderna con los medios electrónicos de comunicación, donde circula a tal velocidad la información que parece que todo es muy sólido científicamente o que hay evidencia creíble, cuando no es el caso. Hay muchísimas cosas en la vida que están sujetas a controversias. Entonces, dada esta situación, recordarán que por varias semanas al inicio de la epidemia he comentado esto mismo y habíamos dicho, el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Y aquí hay un elemento, es un tecnicalismo de las ciencias, de ciertas ciencias, que es la diferencia entre eficacia y efectividad. Esto es importante. Eficacia es la utilidad que tiene una intervención o un producto en condiciones ideales, quizá experimentales. Todo está perfectamente controlado, hay una intervención, pensemos en este caso el cubrebocas, y entonces todo es perfecto, todo es constante, y en esas circunstancias uno evalúa el uso del cubrebocas. Eso es la eficacia. Pero hay una gran diferencia con otro concepto que se llama efectividad. Y la efectividad es las condiciones reales, donde unas personas lo usan 15 minutos y luego se lo quitan, otra persona lo usa 6 horas sin ningún problema, una persona se toca la cara, 3 lo traen de sombrero, 4 se lo ponen un día sí, 2 no,
Es decir, toda la variabilidad que existe en el uso real de un producto. Y ahí es donde está la mayor incógnita. Si pensáramos en que, por ejemplo, 9 millones de habitantes de la Ciudad de México debiéramos usar el cubrebocas, no tenemos ningún elemento que garantice que 9 millones lo vamos a usar de manera consistente. Es decir, todo el tiempo en los sitios públicos, descansar quizá en el espacio privado, no lavarlo para conservar la textura y la integridad de sus fibras, etc., y que todos los cubrebocas van a ser de la misma capacidad de filtrado, etcétera, ¿no? Bueno, termino diciendo lo siguiente, si me pasan la diapositiva final. El Instituto Nacional de Salud Pública, cuyo mandato de ley es generar conocimiento científico para orientar las políticas de salud, hizo un análisis, un estudio, me voy a parar brevemente para comentarlo, con una metodología que se llama revisión rápida de la evidencia. Esto corresponde a una versión acortada de una metodología que en las ciencias de la salud y otras se llama revisión sistemática de la literatura y consiste en recopilar los distintos estudios científicos sobre un tema para ver cuál es el consenso científico que hay sobre ese tema. Aquí la doctora Stern, el doctor Tonatiuh Tonatiuh Barrientos y otros colegas hicieron este estudio, lo publicaron recientemente y encuentran lo siguiente. Se hizo la revisión rápida, el artículo se llama Revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario, e infecciones respiratorias agudas. Entonces hicieron esta revisión rápida del uso del cubrebocas en el ámbito comunitario. Encontraron 4 de 6 revisiones sistemáticas que no encontraron reducciones de contagio asociadas con el uso de cubrebocas. Encontraron que 6 estudios experimentales no encontraron diferencia entre la probabilidad de contagio asociada con el uso de cubrebocas y solo un estudio estimó una reducción del 20% en la incidencia al asumir, sin tener una demostración directa, ni que sea aplicable a todas las sociedades, que 10 al 50% de la población usa correctamente el cubrebocas. En otras palabras, para pensar que esta evidencia sugiere el uso de cubrebocas, tendríamos que considerar que 10 al 50% al menos lo utilizara de manera consistente a lo largo de todo el día, con la misma calidad de cubrebocas, con el mismo estado de conservación del cubrebocas, sin tocarse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión de los científicos es: la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorios. Ahora, cuando uno participa en la generación o recomendación de políticas públicas, uno tiene que considerar la evidencia y también los aspectos prácticos. Y aquí vuelvo a decir, no es que esté mal usar cubrebocas, no hace daño pues usar cubrebocas. Existe un fenómeno que se llama compensación del riesgo, que consiste en que las personas podrían sentirse protegidas porque tienen la cara cubierta con un cubrebocas y entonces empezar a disminuir su atención de otras medidas de seguridad sanitaria. La higiene básica de las manos, la protección del estornudo, el resguardarse en casa si se tienen síntomas, el guardar una sana distancia, etcétera, etcétera. Entonces, si eso ocurre, el posible beneficio del cubrebocas podría ser contrarrestado por la reducción de la disciplina, de la intensidad, de la constancia de otras medidas. En conclusión, no me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva,
pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas. Entonces, eso sí sería inconveniente. En el caso de la Ciudad de México, conocemos que no es el caso. De hecho, la Ciudad de México es la zona, la entidad federativa con la más amplia y grande y sostenida reducción de la movilidad en todo el país. Y es la que en este momento está contribuyendo mucho más a la reducción de los contagios. Entonces, ahí estamos tranquilos. Pero ayer hablábamos de esta situación de algunos municipios en donde le ponen un gran empeño al tema del cubrebocas y otras medidas que son las fundamentales, la suspensión de los trabajos no esenciales, no está siendo cuidada con la misma intensidad. Y además, también dijimos ayer, preocupa que el enfoque de las intervenciones se centre en las personas, en la ciudadanía, por las razones explicadas ayer, que las medidas fueron cuidadosamente planeadas para modificar las razones por las que las personas acuden al espacio público y entonces no centrar intervenciones en las personas, lo que irremediablemente lleva a un mayor desgaste operativo, pero además a empezar a tocar los límites de las libertades civiles, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, situación que obviamente es preocupante. Quería comentar eso. Vamos a abrir a preguntas y respuestas, usted que es la primera vez que lo vemos por acá, y luego usted que ya no había venido. Ya usted. Buenas noches, doctor. Eric Hernández, de Diario Basta para el Grupo Cantón. La pregunta sería, en repetidas ocasiones ha dicho que el uso de cubrebocas no es necesario, sin embargo, en la Ciudad de México y en varias partes del país se sigue viendo mucho su uso. ¿No sea necesario implementar alguna cultura para que las personas puedan desecharlos de manera correcta y que no haya un contagio, un riesgo de contagio por parte de los enfermos, de la gente que recoge la basura? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Aprecio esa preocupación. En términos de la probabilidad de ser contagiado porque hay un objeto inerte, en este caso el cubrebocas, no nos preocupa tanto, porque como hemos comentado, la evidencia sugiere que la eficiencia de los contagios es mucho menor a través de un objeto inerte, a través de que me compartieron el celular o me compartieron una botella, etcétera, excepto que se la compartan directamente, pero digamos no por tocar y luego tocarse. En el caso de los cubrebocas, si estos acaban en un basurero, pues no preocupa tanto, pero sí hay una preocupación que si pensáramos en que el uso de cubrebocas fuera masivo, no sería algo menor, que sería el hecho de que se haga un mal procedimiento de descarte, de eliminación. Estos pueden acabar obviamente en el espacio público abierto, pueden acabar en mantos de agua, pueden acabar en el mar y podrían tener un impacto dañino al medio ambiente, entre otros daños. Gracias. Usted. Y luego usted. Gracias, doctor. Buenas noches. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Yo tengo dos preguntas que de pronto pensándolos pensé que a lo mejor pueden parecer contradictorias sobre la situación en la que estamos, digamos, de riesgo. Una es porque vemos que la curva sigue aumentando, porque si bien hay ocupación, o sea, todavía disponibilidad de camas, pues en la Ciudad de México está a la mitad y si tienen tiempos de recuperación de un mes o del tiempo que de pronto nos han dicho, pues parece de pronto que pueden en algún momento saturarse. Entonces, una pregunta tenía que ver con esa situación. ¿Qué haríamos en el caso de que se sature, sobre todo la Ciudad de México, que es donde está ya arriba del 50% la ocupación? Si hay un plan para mover a las personas o qué se podría hacer en ese caso. Y la otra es que hemos tenido reportes e información en Ciudad de México y en Chiapas de acciones de discriminación sobre personas contagiadas. O sea, de pronto parece que el miedo genera, que es de lo que hablábamos en alguna otra conferencia, genera estas sobrereacciones por el nivel de contagio o de enfermedad o de gravedad en la que podemos estar todos.
y ha habido situaciones como… pues sí, muy difíciles, gente que de pronto ya no quiere ni siquiera decir que se siente mal para que no pues para no recibir algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, un poco es en ese sentido, tanto como la gravedad para mal como la gravedad para que tanto estamos todos expuestos, mucho por lo que decía ayer de las enfermedades que tenemos, de muchas otras cosas, ¿no? En comparación con otras enfermedades. ¿Cómo no? Gracias por su comentario respecto al plan. El plan existe, lo hemos relatado varias veces, el sábado o el domingo enumeraba yo los distintos elementos del escalamiento. Esto incluye la ampliación de capacidades, y hablamos de que se duplicó prácticamente la capacidad del sistema de salud, la capacidad instalada en la parte de atención médica hospitalaria, con los procesos de reconversión hospitalaria, que incluyen la optimización de los espacios o del uso de los espacios. Se difirieron procedimientos quirúrgicos, se difirieron intervenciones diagnósticas. Ese es un primer elemento. Lo segundo fue la reorganización interna de hospitales, es un segundo elemento. El tercer elemento fue la incorporación de espacios temporales de muy distinta naturaleza, algunos en las propias unidades de salud, por ejemplo en las camas hospitalarias ordinarias que están fuera de la terapia intensiva, y que se garantizó que pudieran ponerse los ventiladores mecánicos o que existiera el personal. También esto implicó, y mañana lo vamos a comentar en el Pulso de la Salud, el asunto de el modelo piramidal de atención, donde una persona especialista, hay muy pocas personas especialistas en medicina crítica en el país, entonces para multiplicar su capacidad se hizo un esquema piramidal donde una persona especialista es tutora de 5 y cada uno de esos 5 de otros 5, entonces tenemos una pirámide de 25 y estos bloques han sido muy útiles. Mañana vamos a comentar sobre eso. Otro elemento fue la colaboración con el sector privado, que se firmó un acuerdo para 6 entidades clínicas de alta frecuencia, algunas de ellas quirúrgicas, que pudieran ser atendidas para los pacientes con seguridad social en unidades privadas. Otro fueron unidades temporales, como en el caso de la Ciudad de México, esta unidad temporal COVID-19 en el Centro Banamex. Y otra más, hoy por cierto tuvimos una muy productiva reunión sectorial, es un esquema de transferencia de personas, en su momento está contemplado en una forma de organización geográfica por proximidad. Entonces vamos a poner un ejemplo hipotético, que la Ciudad de México llegara a un punto de saturación, entonces la zona conurbada, por un lado tiene sus propias necesidades, pero también se puede convertir en un receptor de pacientes, o viceversa. Si se saturara primero la zona conurbada, la Ciudad de México se vuelve un receptor, ¿no? Gracias. Y sobre la discriminación, pues indudablemente la discriminación hacia cualquier persona, por cualquier razón, es siempre una actitud muy nociva para la sociedad. Históricamente las enfermedades, sobre todo las infecciosas, han sido motivo de actos de discriminación, actos de agresión, y estos son siempre repudiables, siempre inaceptables. Ha habido epidemias largas que todavía existen en el mundo, como la epidemia de VIH-Sida, y ha sido de manera emblemática uno de los motivos constantes y aberrantes de prácticas de discriminación, de homofobia, de intolerancia, que son siempre repudiables en términos éticos, de derechos humanos y obviamente también en términos de salud. Toda persona enferma o en riesgo de enfermarse tiene el derecho, merece ser tratada con respeto, con cariño, con compasión, con afecto, en una forma incluyente, siempre, invariablemente, siempre. Y todas y todos estamos en un riesgo potencial de tener esta enfermedad, COVID o cualquier otra. Entonces tenemos que considerar eso. Vamos a dar a la penúltima pregunta, si nos da tiempo pasamos a una última. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, yo le quisiera preguntar, ¿los anticuerpos es igual a inmunidad? Y en el sentido de que ve que se está popularizando mucho el carnet de la inmunidad, ya dijo la Organización Mundial de la Salud que es algo que pudiera incluso alterar las cifras actuales y ser mucho más peligroso. No sé si nos pudiera comentar algo al respecto. Y yo también quisiera saber, ¿todos en algún momento somos, seremos o estamos siendo pacientes asintomáticos? Gracias.
Muchas gracias. Le doy un adelanto porque el miércoles vamos a tener el gusto de tener aquí a un inmunólogo muy conocido y reconocido en México, que nos va a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, incluyendo la inmunofisiopatología. Pero el adelanto es lo siguiente, y es parte de esto, que este fenómeno que decíamos, de cómo la información pública a veces va a una velocidad más grande que la robustez de la evidencia científica. Efectivamente, en las conferencias de prensa de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, su director general, ha hecho este señalamiento que todos conocemos, de que no existe hasta el momento, hoy es 27 de abril, no existe hasta el momento una evidencia clara sobre la naturaleza de la inmunidad que podría despertar la infección por el virus SARS-CoV-2, con enfermedad, COVID, o sin enfermedad, en una condición de portador asintomático. Esto explica precisamente por qué las pruebas serológicas, que son estas pruebas que analizan la sangre para medir las concentraciones de anticuerpos, todavía no tienen una validez técnica, ninguna de ellas, porque la evidencia científica necesaria sobre a qué concentraciones de anticuerpos se llega y en qué momento después de la infección empiezan a aumentar las concentraciones de estos anticuerpos, todavía no es concluyente. Entonces, inquietudes o dudas científicas que persisten. Uno, si esta infección producirá una inmunidad suficiente para evitar los contagios en una etapa posterior. Por la dinámica de la transmisión de esta epidemia, se sugiere que así podría ser. Sin embargo, todavía falta información sobre la naturaleza de los anticuerpos que se generan. No quiero abrumarlos con un tecnicalismo, pero en enfermedades infecciosas existe un tipo de anticuerpos que se llaman neutralizantes, que son capaces de interferir con la replicación del virus. Y existen otros muchos anticuerpos que no tienen esa condición de neutralizante y entonces dan respuestas inmunes ineficientes. Entonces, todavía hay muchas inquietudes, también hay muchas dudas sobre la cantidad o proporción de personas asintomáticas que podrían transmitir. Y entonces por eso ustedes ven un día que se pone un gran énfasis en los asintomáticos, al día siguiente alguien dice no son tan importantes, y entonces alguien replica y dice no, sí son importantes. Todavía no se conoce con detalle y en una forma generalizable cuál es el porcentaje de personas asintomáticas que podrían ser portadores del virus y si podrían o no ser transmisores. En México está en curso un estudio que coordina el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, sobre este tema precisamente, y hay en otras partes del mundo. Entonces todavía tenemos que esperar al respecto. Lo voy a tener que dejar pendiente porque me avisan que se acabó el tiempo y mañana continuamos, en la mañana con el pulso de la salud y en la tarde con esta conferencia de prensa. Gracias.